Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semillas para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La semilla cayó en buena tierra y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua. Prepara los trigales. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Riegas los surcos, igualas los terrones. Tu llovizna los deja mullidos. Bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Coronas el año con tus bienes. Tus carriles resuman abundancia. Resuman los pastos del páramo. Y las colinas se orlan de alegría. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. Las praderas se cubren de rebaños y los valles se visten de mieses que aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros los que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló
de muchas cosas en parábolas y les dijo. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenía raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantas. Otros granos cayeron en tierra buena, dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Uno, el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se sientan un momento en casa, hermanos, solo que no se vayan a acomodar demasiado para no dormirse. Voy a hablar sobre algunos puntos, 4, más o menos, 4 puntitos. Primero, quisiera darles una especie de catequesis o pues enseñanza o clases de parábolas, cómo interpretar las parábolas. En esta ocasión, de hecho, Jesucristo ya dijo la homilía, que creo que está bastante claro lo que aquí quiere decir, espero, ¿verdad? Pero digo que voy a dar una pequeña catequesis o clases, como ustedes lo quieran llamar, de parábolas para poder interpretarlas correctamente. Y vamos a dejar unas incógnitas aquí, es decir, algo oscuro también, para que ustedes despejen esas incógnitas. Fíjense que, bueno, los que están en la página de la parroquia y los que están en mi página, pero de todas maneras, la mayoría de nosotros, de nuestros pueblos, son agricultores. Sabemos ¿qué hace un agricultor? Un agricultor, evidentemente, pues sabemos que lo primero que hace es preparar el terreno y ir quitando monte, ir quitando pues cosas, hacer surcos, y surcos bien hechos, así rectecitos. Y después echa la semilla y las plantas salen, y conforme va creciendo las plantas, pues el sembrador tiene que ir quitando la mala hierba, y cuando crece, evidentemente, pues va a cosechar. Eso es lo que en principio pues hace el sembrador o el agricultor
dicho en vocabulario nuestro. Y digo que esta es una clase de parábolas porque en el caso de Cristo, las parábolas las presenta como algo normal, algo que no es normal. Como dije, ya describí lo que hace un agricultor normalmente. Prepara el terreno, tiende la semilla, echa la semilla, va quitando monte, prepara los surcos, crece la semilla, sigue quitando monte, la deja crecer y después cuando ya tiene pues los frutos, la semilla, cualquier tipo de semilla, pues evidentemente va arrancando y escoge lo bueno y tira lo malo. Eso es lo que hace cualquier agricultor. Pero ya se dieron cuenta ustedes de que en el caso de Cristo parece que Él es mal agricultor. Entonces, como digo, Él presenta esto que es tan extraño en un agricultor, lo presenta como muy normal, y de hecho no es normal. Por eso quiero que se pregunten ustedes por qué este agricultor aparece malo. Vean, Jesucristo es el agricultor, Él va sembrando la palabra, pero como digo, Él se presenta como mal agricultor, pero Él lo ve como muy normal, lo cuenta como una parábola como muy normal, y no es normal que ese agricultor actúe de esa manera. ¿Por qué? Porque ustedes pueden darse cuenta, salió un agricultor, ¿verdad?, a sembrar, y parece que ese agricultor lleva un morral, y como que las semillas se le van cayendo, como que tiene agujero pues el morral, y se le van cayendo las semillas en cualquier lugar. Pues se le cae ahí en las espinas, se le cae ahí en las piedras, se le cae en el camino, y pues algunos puchitos cayeron en tierra buena. Ven que es como mal agricultor. Pregúntese usted por qué se presenta así, ¿verdad? Entonces, este agricultor es como malo, ¿no? Como malo. Por eso preguntemos nosotros por qué Cristo se presenta de esa manera. Esas son incógnitas que yo les dejo a despejar. Es decir, les dejo con esa duda para que ustedes la resuelvan. Hay otra incógnita que les voy a dejar en esta clasecita de parábolas o catequesis de parábolas. Vea, como digo, repito una vez más, insisto, Cristo es como el agricultor, pero mal agricultor. Le voy a preguntar a usted que es agricultor, ¿verdad? Tal vez no, pero imagino que sabe lo que es la agricultura. ¿Acaso usted sembraría una semilla en donde sabe que no va a crecer? Evidente que no. Por ejemplo, ¿usted sembraría las semillas donde hay piedras y solo piedra hay y nada más una capita de tierra? ¿Usted lo sembraría? Y la respuesta, pues es evidente, no. ¿Usted echaría semilla a la orilla del camino, en donde sabe, en nuestro lugar, sabe que va a pasar carro, sabe que va a pasar moto, sabe que va a pasar pues cualquier tipo de vehículo y lo va a estripar y lo va a matar, la semilla? O que vienen los pájaros y se lo llevan. Pregúntese si usted sembraría semilla allí en el camino. Y la respuesta pues es evidente, no lo sembraría. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que no va a dar. Entonces, segunda incógnita que le dejo, segunda duda que le dejo, pero eso usted lo tiene que resolver. La segunda incógnita es: ¿por qué Jesucristo siembra semilla allí en las espinas, allí entre la piedra y allí a la orilla del camino? La otra ya no lo digo porque es como muy normal, pues uno si ya siembra semillas, pues ya con la tierra buena, la que produce. Pero pregúntese eso. Muy bien, resumiendo este primer punto, entonces en la catequesis de parábolas, Jesucristo se presenta como un sembrador que no sabe, y por eso como que se le van cayendo las semillas, y esas semillas aparecen, pues ahí se le caen o lo siembra Él, pues ahí en un terreno que nosotros como agricultores normal no sembraríamos, nosotros no echaríamos ahí. Esa es como la clase de parábolas, presentar algo que no es normal, lo presenta como normal. Entonces ahí está la incógnita, la primera clasecita de parábolas, punto primero. Punto número 2. Como ya dije en un principio, aquí en este relato, en esta enseñanza que Cristo da, Él ya da la homilía, pero porque los apóstoles le preguntan por qué les hablas en parábolas. Bueno, ¿qué significan las parábolas? Las parábolas son un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida cotidiana que todos conocemos. Allá, pues aquí, más bien aquí, nosotros le llamamos pues la agricultura, ¿no? La agricultura, ¿verdad? Entonces, presenta Él muchos ejemplos de la vida cotidiana. Esa es una parábola. Y
en esta enseñanza que nos da, como digo, ya es bastante claro, pero sin embargo voy a decir algunas cositas, espero no empañar más lo que Cristo quiso decir. Vamos a ver que hay dos cosas, dos enseñanzas. Primero, el poder impresionante, la capacidad de transformación que tiene la palabra de Dios. Pero por favor no se limiten ustedes a pensar nada más en la Sagrada Escritura, en la Biblia, ¿no? No se limiten a pensar en eso, porque no se trata de una palabra abstracta, algo que está en nuestra cabeza, sino en el caso ya de nosotros, se trata de Jesucristo, el verbo, la palabra, el Logos, capítulo número 1 del libro de San Juan. Entonces, la primera enseñanza es el poder que tiene la palabra. Esa palabra capaz de fecundar la tierra, de hacerla germinar, como decía la primera lectura de hoy. Dice, hará mi voluntad y cumplirá con su misión. Eso ya nos da un indicio de a qué quiere llegar hoy la lectura. Entonces, como digo, la primera enseñanza es el poder que tiene la palabra de transformación. Ese es uno de los grandes mensajes de hoy, el poder de la palabra. Pero esto nos lleva también a cuestionarnos a nosotros. Si la palabra de Dios, como dicen ustedes, o como dicen la mayoría, ¿no?, tiene poder, entonces, ¿por qué no se manifiesta ese poder? Por ejemplo, ahorita podemos preguntarle al Señor, ¿por qué no sana a la humanidad? ¿Y no que tiene poder, pues? Pero claro, aquí me refiero a una enfermedad tal vez de carácter natural. Pero lo que quiero decir es, ¿por qué en nosotros no se manifiesta ese poder de la palabra? ¿Por qué es eso? Y miren, y eso se los voy a evidenciar. Se trata de que nosotros no producimos ese fruto. Se refiere a esos distintos terrenos de los espinos, de las piedras de la orilla del camino y tierra buena, se refiere precisamente a las personas, a nosotros, a eso se refiere. Por consiguiente, nosotros tenemos que preguntarnos por qué no se manifiesta ese poder en nosotros. Y por eso es que aquí nos lleva a algo también. Entonces, por consiguiente, Cristo nos está haciendo como un reproche de por qué nosotros no damos frutos. Por eso es que en la parte final o en la parte intermedia del Evangelio, o más bien cuando termina de decir la parábola a la general, a la gente, dice, el que tenga oídos que oiga. ¿Qué está diciendo con eso? Porque nos está haciendo un reproche. Vea, se lo planteo de esta manera. En el caso de la familia normal, ¿verdad que la mamá muchas veces le dice a sus hijos, pues láveme la ropa, bárreme el patio, vaya a tenerme una libra de azúcar, y normalmente uno de hijo chiquitillo pone siempre, ahorita voy, y uno nunca lo hace. Y por eso es que viene la mamá o el papá o quien sea que le está pidiendo un favor, dice, ¿vos me oís o no me oís? Ahí está el regaño, ven, nos está haciendo un reproche. Jesucristo, entonces, el que quiera oír, que oiga, dice Jesucristo. Aquí entonces, en este ejemplo que les acabo de poner, nos damos cuenta entonces de que se nos está haciendo a nosotros un reproche. ¿Oímos o no oímos? Eso es lo que se nos está diciendo entonces. Por eso es que yo les digo, preguntémonos nosotros, por consiguiente, ¿por qué nos está reprochando Jesucristo? O más bien, ¿por qué nosotros no damos fruto? ¿Por qué nosotros no hacemos caso a la palabra? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, como ya puso el ejemplo la primera lectura, ya dijo, ¿verdad? Así como la lluvia y la nieve bajan y no regresan sino hasta haber cumplido con aquello que les dijo, así será mi palabra. Evidentemente, imagínense, si la lluvia cumple con su misión, que es de fecundar la tierra, y nosotros lo vemos en este tiempo también de invierno, que cumple con su misión de fecundar la tierra, se verdea y se hermosea la tierra. Como decía el Salmo, las praderas se cubren de pastos y de flores. El agua, que es un líquido mineral, entonces cumple con su misión,
que es un ser, podríamos decir, no tiene conciencia el agua, sin embargo cumple con su misión. Entonces el reproche es, ¿por qué nosotros no cumplimos con la misión si se supone que nosotros podemos entender quién nos está diciendo algo, que demos fruto? Ojalá que en nosotros no se cumpla eso mismo que decía Jesucristo, ¿verdad? Lo que, digamos, él citaba un texto de Isaías. Dice, en ellos se cumple aquella profecía que dice Isaías: oirán y una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a ver, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón. Ese es el punto. Preguntémonos nosotros, queridos hermanos, ¿por qué en nosotros no da fruto la palabra? Preguntémonos eso muy seriamente delante de Cristo. Es como que hagamos un examen de conciencia. ¿Por qué digo eso? ¿Y por qué he dicho que se los iba a evidenciar? Porque la mayoría de nosotros tenemos quejas delante de Dios. Por ejemplo, Señor, que se pare esa enfermedad, y no se para. Por ejemplo, Señor, sana a mi esposo, que él toma y toma y toma, y resulta que no pasa nada. Señor, quítame este carácter que yo no aguanto, yo quisiera ser mejor. Y uno amanece el día 1 de enero y uno sigue siendo el mismo. Y uno parece que la palabra no da fruto. Parece que como que la palabra no tiene poder. Y eso uno lo puede experimentar. Hay veces que en las asambleas nada más actuamos con un mensaje de positivismo nada más. Por ejemplo, aleluya, gloria a Dios, que la pereza se vaya, que la amargura se vaya, que la tristeza se vaya, que toda la pereza se vaya y que la tristeza se vaya. Y cuando llega a la casa, el marido sigue igual, sigue tomado, los hijos siguen rebeldes y otra vez vuelve a aparecer esa realidad que nosotros no quisiéramos encontrarnos. ¿Por qué entonces como que la palabra no tiene poder? ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Entonces estos dos puntos, como digo, estas dos son dos cosas que tenemos que, o más bien que hoy se nos enseñan. Uno, que la palabra tiene poder, pero lo segundo es, ¿por qué no da fruto esa palabra en mí? Así como la lluvia, así se ve que tiene el poder de fecundar la tierra. Entonces, como decía anteriormente, ahorita estamos en el punto número 3 ya. Por consiguiente, se nos hace una reprensión. Cristo nos reprende a nosotros los que oímos la palabra, porque parece que no cambia nada, ¿verdad? Siguen, por ejemplo, las violencias en todas partes, siguen los odios, siguen los rencores, siguen las injusticias, a pesar de que hay cristianos en puestos, hay veces claves de la sociedad, ¿verdad? Porque todos los cristianos nos desenvolvemos en todas partes. Pues uno es abogado, otro es notario, pues otro es doctor, otra es enfermera, pues uno es, qué sé yo, contador, otra es secretaria, otra es, pues no sé, agricultor, otro es, están en los talleres, cualquier tipo de taller. Y sin embargo, la gente no ve frutos de santidad en esas realidades. ¿Por qué no producimos frutos? Y vamos al cuarto punto en este sentido. Primero, como digo, preguntarnos por qué no da fruto la palabra de Dios en nosotros, que como digo no se refiere a la palabra abstracta que está en nuestra cabeza o incluso la palabra que está en la Escritura, sino se refiere a que Cristo es la palabra y Él con su poder puede hacernos a nosotros dar frutos. Entonces, ahorita preguntémonos en este cuarto punto, ¿qué estamos dispuestos a hacer para que el poder de la palabra obre en nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Estas palabras que voy a decir a continuación se las he tomado de otro sacerdote, un fraile. Preguntémonos entonces eso, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a hacer nosotros para que esa palabra realmente dé fruto? Miren, lo voy a plantear de una manera. Espero sea comprensible lo que voy a decir. Pero, por ejemplo, nosotros decimos, pues voy a llamar al grupo de oración, voy a poner en oración a mi marido para que se le quite la borrachera, voy a poner en oración pues a mi hijo para que se sane. Esas son cosas que nosotros hacemos. Y creemos que como que la palabra de Dios fuera una cuestión de arte mágica en el que con solo yo rezar y rezar y rezar,
todo mi marido se va a sanar de la borrachera, mi hijo se le va a quitar la rebeldía, o se le va a quitar pues el mal carácter, o ya no va a ser ladrón, o qué sé yo, o sé que se me quite el mal carácter, yo voy a orar y orar y orar, yo sé que Dios va a obrar el milagro, yo sé que Dios me va a obrar el milagro, y resulta que no obra. Entonces, como digo, esto es un análisis que estamos haciendo. ¿Cómo es que obra la palabra? Y la palabra nos vamos a encontrar de que no obra nada más por sí misma. Hay una semilla, algo que se nos ha dicho. Pero si continúo con el ejemplo que digo, es verdad que hay que poner en oración, pues hay que llamar al grupo de oración para que haga oración por mi marido, que está borracho, por mis hijos que son malcriados, por mi mujer que es mal geniada, etcétera, etcétera. Es cierto que hay que poner en oración. Pero lo segundo es, ¿qué estoy yo también haciendo para que la palabra o el evangelio obre en ese ser por el cual yo oro, por el cual ofrezco la Santa Misa, por el cual yo quiero que sea liberado? ¿Qué es lo que yo hago? Y muchas veces uno se da cuenta, la mayoría no está dispuesto a hacer absolutamente nada. A veces más lo hundimos. Uno no está dispuesto a hacer nada. Uno cree que la palabra va a orar algo así como una cuestión mágica. Y nos damos cuenta que eso no es así, y precisamente por eso. Entonces yo les voy a proponer algo. Uno, que nosotros también actuemos esa palabra. Es decir, lo que se nos dice, hagámoslo. Porque precisamente por eso es que nosotros no experimentamos el poder de transformación que tiene la palabra. No experimentamos ese poder. Siempre hay quejas. No, es que el Señor no me sana. No, es que el Señor no sana a mi marido. Ya me cansé de pedir. En fin. Por eso les voy a proponer algunas cosas. Miren, lo que nosotros nos interesa, eso nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. Y lastimosamente, en este sentido es que no producimos frutos. Una respuesta ya está dada en la segunda lectura, porque la creación fue sometida, no por su voluntad, dice San Pablo, sino por el hombre que la sometió. El hombre que la sometió, por supuesto, influenciado por las fuerzas del mal. Entonces, en ese sentido, tenemos una como respuesta que no tiene que ver, tal vez, digamos, como nosotros no somos como responsables de ello, porque fue el diablo que metió esa cizaña. Y por eso la creación misma sufre, como dice aquí San Pablo, dolores de parto, es decir, la creación sufre. Y precisamente por eso, porque la naturaleza del ser humano está como dañada. Pero eso es como un 50% de la responsabilidad que efectivamente tiene el demonio. Pero también otro 50% es que nosotros le hacemos caso al demonio. Ese es el punto. Entonces, por eso es que yo les voy a proponer lo siguiente. Imagínense. Lo siguiente es ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer? Por ejemplo, lo que a nosotros nos interesa, eso es lo que hacemos. Se los propongo de esta manera. Vea, yo en una ocasión fui a una misión en cierto lugar de Guatemala, y resulta que nosotros pues como seminaristas nos mandaron pues a una aldea lejana en las montañas, y fuimos pues a visitar las casas y a tocar cada casa, etcétera, etcétera, etcétera. Organizamos actividades digamos en lo largo de una semana con distintos grupos, ¿no? Con niños, con jóvenes, con adultos, con esposos, con parejas, en fin, pues distintas personas, ¿no? En cambio, el último día que supuestamente se había organizado una actividad, no recuerdo bien si estamos ya sea con familias enteras o con solo esposos. Y resulta que ese día último ya no llegaron. Uy, y qué extraño, decíamos nosotros, ¿y qué habrá pasado? Empezamos a averiguar. Lo que pasa es que el gobierno había decidido ese día dar fertilizante, un quintalito de fertilizante, a las familias. Y entonces, como todo el mundo es regalado, como es regalado esa situación, esos beneficios, pues todo el mundo estaba allá. Y nos dejaron a nosotros ahí plantados. ¿Verdad? Lo que nos interesa, eso es lo que hacemos. Por ejemplo, cuando venimos a misa, siempre venimos tarde. ¿Por qué siempre venimos tarde? En cambio, por ejemplo, digamos, porque en el fondo, me perdonan, muchas veces no nos interesa
tener comunicación con Dios porque no lo conocemos, lo que Cristo dice, ¿no? Y en cambio, cuando por ejemplo, aquí también en nuestros sectores también se ha dado, cuando hay beneficios por ciertas cosas, más ahorita, ¿no? Entonces nos dicen, por ejemplo, pues va a haber una entrega de tal cosa, ¿verdad? Por la situación que estamos viviendo, y la hora empezamos a las 7 de la mañana. La gente va a las 4 de la mañana allí, y ahí no importa el horario. Ven, lo que nos interesa es lo que hacemos. Ahorita, por ejemplo, la juventud, ¿verdad? La juventud, por ejemplo, les interesa mucho las redes sociales. Y pues se pasan horas y horas ahí, va de dar con el dedo, va, y con las pantallas touch, y va de darle y ver y revisar y revisar y revisar. Nos interesa esas cosas y no nos alimentan, nos estresan, más bien nos enferman. Eso nos interesa. Lo que uno le interesa, a eso le dedica tiempo. Por ejemplo, a los varones les interesa el fútbol, y como les interesa el fútbol, pues se queda la esposa por allá y van ellos a jugar pelota. Ahorita no tanto por la situación que estamos viviendo, pero en tiempo normal hacemos eso. Y les importa un pepino a su esposa y se van a jugar, ¿verdad? Les interesa jugar, pues van a jugar. Les interesa, pues qué sé yo, pues, no, cualquier cosa, y lo hacemos. ¿Te interesa la palabra de Dios? ¿Les interesa la palabra de Dios? ¿Les interesa conocer más de Cristo? Usted verá, yo se lo dejo nada más ahí, se lo lanzo. Si realmente les interesa la palabra de Dios, es decir, Jesucristo, para conocerlo a Él, entonces uno le dedicaría tiempo. Porque muchas veces la gran excusa que nos sacamos es en tiempo normal de no ir a misa es no tengo tiempo. Para ir a misa, esos son los de los huevones, dicen así vulgarmente. Lo que nos interesa es lo que hacemos. Y muchas veces, la mayoría de veces, lo que nos interesa son puras cosas materiales. Entonces, si les interesa la palabra de Dios, es decir, Jesucristo mismo, yo les propongo que le dediquemos tiempo, a Él. Un puntito más y ya con eso termino porque ya se me fue la lengua. ¿Por qué les hablas en parábolas? Le preguntaban los discípulos a Jesucristo. Y ya sabemos la respuesta, ¿no? Porque viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden con el corazón, dice Jesucristo. Voy a leer un pequeño texto. Jesucristo es un maestro en la enseñanza, es pedagogo. Después de la narración de las parábolas, de la parábola, y antes de la explicación, los discípulos se acercan a Jesús y le hacen una pregunta explícita. No ven el motivo por el que Jesús les hable en parábolas a la gente. Escuchen por favor la respuesta. Les hablo en parábolas porque ellos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Es como decir, la gente no entiende ni comprende. Jesús no pretende, y escuchen bien eso si hay algún maestro por ahí escuchando en la Santa Misa, Jesús no pretende forzarle a entender. De hecho, hasta ahora Jesús ha hablado y obrado con claridad, pero la gente no ha comprendido. Sin embargo, habiendo disminuido la condición para exponer su mensaje en su radicalidad, esto es decir, la comprensión, recurre al lenguaje de las parábolas, que siendo más velado, es decir, siendo como más oculto, estimula a la gente a pensar más, a reflexionar sobre los obstáculos que le impiden la comprensión de la enseñanza de Jesús. Eso es muy bonito y por eso es que yo les he dado esa clase de parábolas, porque Jesús echa semilla en donde usted como buen agricultor no sembraría. Porque Jesús presenta la parábola algo normal, algo que no es normal. Precisamente por eso lo he hecho. Muy bien. Entonces esta homilía, queridos hermanos, es para que también nosotros hagamos un examen de conciencia. ¿Por qué en mí no produce la palabra? Porque la palabra tiene un poder impresionante de transformación. Y para terminar, les narro precisamente un testimonio. El testimonio de San Agustín. Este hombre era un hombre inteligente, este hombre comprendía un montón de cosas, comprendía. Este hombre pues era una enciclopedia andante,
pero es un hombre con una capacidad descomunal. Sin embargo, escuchaba y escuchaba a San Ambrosio y no entendía. Leía y leía en la Escritura y no entendía. Hasta que él prácticamente abrió su corazón a Cristo y él con su voluntad quiso abrirse a la palabra. Leyó el texto de Romanos, justamente en nuestra segunda lectura de hoy. Porque claro, su pecado lo tenía también así pues acongojado, lo tenía así pues sumergido, no sé, así como una piedra, así, ¿cómo se dice?, hermética, y no dejaba que, a pesar de que la palabra tiene tanta potencia, no le pasara nada a él, no transformaba su vida. Hasta cuando él mismo también con su libertad decidió, voy a cambiar, porque él en principio ya había conocido la verdad, él sí andaba buscando la verdad. Leyó el texto en una ocasión de lo loco que andaba buscando la verdad, andaba como loco, como ebrio andaba. Y un día se quedó tirado en un campo. Y entonces escucha a un niño que le dice, toma y lee, toma y lee. Y ahí estaba la escritura que él había leído, haciendo comparaciones con Horacio, con no sé qué, filósofos, no sé cuánto. Y justamente abrió un texto al azar, ojo con lo que digo, al azar, y abrió el texto y le salió aquel texto de Romanos 13:13, en donde hablaba precisamente de lo que él estaba haciendo con su vida. Las cuestiones de carácter inmoral habían entumecido su corazón y él entonces se entendió, no porque Cristo lo forzó, sino porque él con su libertad ya se dio cuenta de lo que estaba haciendo, destronando su vida, y él entonces sufrió una transformación impresionante. Una transformación que hoy hasta los ateos lo conocen. Uno de estos días, un pastor protestante me regresó mi libro de las Confesiones de San Agustín. Imagínense, San Agustín, el gran orador, ¿quién no lo conoce? Lo conocemos más nosotros los católicos, lo conocen los protestantes que no son de nuestra fe, que no creen en los padres de la iglesia, lo creen, también lo han escuchado los ateos, por cómo él va explicando su conversión, pero una transformación, pero así, bárbara. ¿Usted quiere eso para su vida? Estoy seguro que usted responde, amén. Pero por eso le dejé una tarea. Preguntémonos por qué la palabra no hace eso en mí. Si usted le abre su corazón, como dice Apocalipsis 3:20, a Cristo, Él entrará en usted, que es la palabra no abstracta, sino real, una persona, Cristo el Señor. Si usted le abre su corazón y Cristo entra en su corazón, le garantizo que va a haber maravillas. Y eso puedo dar testimonio yo mismo. No le voy a contar toda mi historia, pero usted va a ver maravillas, se lo garantizo. Alabemos pues al Señor, que obra maravillas con su palabra, para que Él sane nuestra naturaleza muchas veces caída.